Todo esto comenzó por las acusaciones de bots contra Santiago Matías, pero honestamente lo interesante aquí no fueron solamente las acusaciones, lo verdaderamente interesante fue la respuesta. Porque en vez de responder simplemente en redes sociales, Alofoque decidió salir a la calle rodeado de motores, gente y una multitud apoyándolo. Y aquí es donde la cosa comienza a ponerse rara, porque una cosa es defenderse digitalmente, pero otra es muy distinta, es convertir una acusación de internet en una demostración pública de poder. Y miren esto. Esto es fácil y sencillo. Nosotros decimos, vamos para la calle, vamos para la calle. No necesitamos nada que no sea decir, vamos para la calle. Porque Alofoque son todas las personas que están en pantalla. Son las personas que están fuera de pantalla. Alofoque es una cultura. Alofoque es un movimiento. Alofoque es un estilo de vida. Y esto queda demostrado aquí. Atención, políticos dominicanos. Preocúpense. Preocúpense. Cada uno de ustedes, preocúpense. Ya el país no es de ustedes. El país no está en la mano de ustedes. El país está en la mano del pueblo. Yo le voy a dar al pueblo el poder real. Así que preocúpense, cabrones. ¿Oyeron? Preocúpense. 2028 el año. Ok. Aquí hay varias cosas interesantes. Primero, Santiago no solamente estaba defendiéndose, él está enviando un mensaje, porque cuando él dice que Alofoque es un movimiento y luego manda advertencias a políticos dominicanos, ya esto deja de sentirse simplemente como entretenimiento. Y claro, después de esa demostración pública comenzaron a aparecer muchísimas reacciones, pero una de las primeras personas que reaccionó fue Fausto Mata, y absolutamente Fausto no se guardó absolutamente nada. Señores, quiero decirle a ustedes, dentro de la comunidad de donde estoy, que a mí no me importa los foques, ni me importa el público delincuente que tiene los foques, porque los foques, el 90% de la gente que sigue a los foques y lo ama y hace lo que él diga, tienen que ser delincuentes. Dicen de que un poder tiene que tener una gran responsabilidad, pero si el que tiene el poder es un irresponsable como los foques, gracias a Dios que falta un año para que los foques fracase, nada más queda un año. El fracaso de los foques tiene un año, la empresa de los foques, todo va a colapsar. Y aquí es donde el debate comienza a subir de nivel, porque Fausto no solamente está criticando a Santiago, él también está atacando directamente a las personas que lo siguen. Y fíjense cómo aquí ya empieza a repetirse una palabra importante, poder, porque Fausto básicamente está diciendo que una persona con tanta influencia debería de tener responsabilidad. Pero después apareció Chedi García y ahí la conversación tomó otro rumbo completamente diferente. Esto es un desahogo. Cada vez que yo lo pueda caquear, que a él le va a llamar en algo, yo lo caqueo. Porque el daño que me hizo a mí, a mi familia, es irreparable y para toda la vida. Entonces, para toda la vida yo tengo que caquear. Yo perdí más de 3 millones de pesos en una negociación para Puerto Rico con mi producto. Tampoco tengo dominicanismo, de que, ay, porque somos dominicanos, ajá. Y cuando él me caqueó a mí, él se acordó de que yo era una dominicana. Él se acordó de que yo era una mujer de alto valor en mi país. Yo soy dominicana también. Y a todos esos dominicanos que le ha deseado la muerte, que le ha deseado cáncer, son dominicanos. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando a mí? ¿De qué patriotismo? ¿Es Juan Pablo Duarte él? Es el padre de la patria. Que le den duro los internacionales, ya que los de aquí le tienen miedo y viven lambiendo. Que se lo coman con yuca en Venezuela, en Puerto Rico, en Europa, donde quiera que ha ido a poner su huevo, porque eso es lo que se merece. Cada quien cosecha lo que siembra. Usted siembra odio, usted siembra rencilla, usted es el más prepotente, usted es el más altanero, está cosechando. Yo no soy el presidente Luis Abinader, que lo vive llamando como que le tiene miedo. Aquí no hay miedo. O lo llama quizá porque
quiere que él nos siga poniendo el entretenimiento para que ustedes no se den cuenta que en vez de estarse superando, estudiando los jóvenes y tirando para adelante, ustedes lo que están es distraídos mientras los políticos se comen el país. Estamos. Ok, a diferencia de Fausto, aquí ya no estamos viendo solamente burla o ataques, aquí estamos viendo algo más personal. Chedi deja claro que ella siente que Santiago le hizo daño y por eso ella dice que no piensa quedarse callada. Pero lo más interesante no es solamente el problema personal, lo más interesante es cuando ella menciona que mientras todo esto pasa, la gente está distraída, mientras los políticos siguen haciendo de las suyas. Y ahí es donde la conversación empieza a salir completamente del entretenimiento. Pero después Fausto Mata volvió a hablar y volvió a tocar el tema del poder. Le pido excusa a las personas que aman a los foques. Yo no amo a los foques. A mí me da tres pitos a los foques. Porque los foques para mí, dentro de lo que yo pienso sobre esa persona, es una mierda. No me representan como dominicano, no me representan los foques. Y yo no puedo, por favor, no me exijan que yo tengo que mamar a los foques porque no se lo voy a mamar. Y reitero, a los foques no tiene un reality, a los foques lo que tiene un OnlyFans. Cuando él hizo ese tapón allá, porque eso es una acción criminal, tapar una calle sin permiso del ayuntamiento, a menos que Carolina se lo haya dado, pero ahora mismo él se siente cuidado y con poder, porque el presidente más mamita de todos los tiempos, Luis Abinader, pero tengo que decir eso, tiene un defecto, que es un mamita, ha permitido que los foques haga lo que le dé su gana. Y honestamente aquí es donde ya uno empieza a entender cuál es realmente el centro de toda esta polémica. No son los bots, no es la caravana, no son los motores. El verdadero tema aquí es el poder y la influencia que tiene Santiago Matías, porque tanto Fausto como Chedi están diciendo básicamente lo mismo, aunque de maneras diferentes. Los dos sienten que Alofoque ha acumulado demasiado poder mediático y justamente ahí fue donde Chedi lanzó una de las críticas más fuertes de todas. Este país se ha convertido en un relajo. Nosotros históricamente hemos tenido grandes héroes, grandes personas que han dado la vida por el país, como ocurrió en la guerra de 1965, en que los constitucionalistas quisieron reponer el gobierno de Juan Bosch, derrocado en 1963, y donde su principal líder era Camaño. La guerra de la Restauración, que fue contra España, la guerra de la Independencia, que fue contra Haití, donde Boyer era uno de los principales líderes haitianos que quería unificar la isla, y tuvimos ahí a nuestro patriota Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Mella. Ahora bien, yo quiero que ustedes me expliquen, los dominicanos, cuál es la guerra que estamos librando ahora. ¿Qué estamos viendo a una masa que se tiró a la calle atrás de Foque a vocear y a beber? ¿Qué es lo que estamos defendiendo? ¿Qué es lo que está pasando en el país? Se jodió. Porque él quiere demostrar que él tiene poder. El poder en manos de una persona ignorante, de una persona con una ansia de reconocimiento increíble, con una ansia de aplauso, con una ansia de que yo soy. Un pueblo lamentablemente sumergido en la ignorancia. Esto está peligroso porque estamos en manos de un loco con un grupo de seguidores que lamentablemente no tienen ningún tipo de educación, descontrolado. Porque ahí no hay nada que buscar, señores. Los únicos que creen que se les es inteligente son los brutos de este país, porque la inteligencia no es ser bueno a nivel digital. Hay que ser inteligente, la inteligencia es integral. Desde el comportamiento social, desde el manejo, todo eso es parte de la inteligencia. La inteligencia es una estructura mental. Yo no puedo ser inteligente para una cosa y para otra estarla cagando. Por eso es que yo digo que el tipo es inteligente para una cosa, pero para otra cosa es bruto. Y aquí es donde ya el tema deja de sentirse como simple farándula, porque cuando Chedi comienza a hablar de masas, poder, manipulación, política e ignorancia, ya esto se convierte en un debate muchísimo más grande. Y honestamente, independientemente de que si usted está de acuerdo o no con Alofoque,
hay algo que sí es verdad. Muy pocas figuras del entretenimiento dominicano tienen el nivel de influencia que tiene Santiago Matías actualmente, y precisamente por eso fue que también apareció una publicación de Lápiz Consciente que llamó mucho la atención. La multitud no convierte la debilidad en poder. Recuerda esto: 10 millones de voces vacías siguen sin pesar frente a una mente preparada. Dominicano y ya. Solo veo tontos aplaudidos por más tontos. Se creen la clase dominante cuando en verdad son la clase dominada. Pendejos. Ja, ja, ja. Y al final, más allá de si usted apoya a los foques o no, lo cierto es que toda esta situación terminó abriendo un debate mucho más grande sobre influencia, masa, poder y el impacto que puede llegar a tener una figura mediática dentro de un país. Pero ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Estamos viendo simplemente entretenimiento o algo mucho más grande? Esto ha sido Crónicas Urbanas. No olvides suscribirte, darle like, compartir este video. Nos vemos en el próximo contenido.